Buenos días, Egunon. Os damos la bienvenida a esta jornada titulada Educar sobre las dimensiones y efectos sociales del cambio climático. Es una jornada que hemos organizado desde la Cátedra Aprender y CASI y el Instituto para la Investigación Social Avanzada y Comunitas de la UPNA. Y bueno, pues es una alegría que estéis aquí. Os damos las gracias por participar en la jornada. Vamos a proceder con la apertura de la misma y para situarnos en el motivo por el que hemos decidido presentar esta temática para celebrar el Día Internacional del Cambio Climático, es porque dentro de los currículos educativos, en todas las etapas, desde infantil y también tocando con la educación en la universidad, se incluyen aquellas dimensiones y de los efectos, los impactos que genera el cambio climático a nivel social. Estamos hablando de impactos en el tejido productivo, en la agricultura, en la ganadería, en el turismo, los impactos que puedan generar en las poblaciones costeras. Estamos hablando de impactos también sobre la salud, impactos que pueden incrementar las disparidades y las desigualdades en razón de género, etnia, clase. En fin, son multitud los impactos que el cambio climático está teniendo ya y, bueno, se prevé que vaya a tener en los países y las sociedades del mundo, y queríamos aproximar esta mirada a Navarra para que pudiésemos hablar y establecer un diálogo en torno a cómo educar sobre estos impactos, cómo introducir estos conocimientos en la enseñanza y, bueno, cuáles son esas líneas maestras, esos conceptos estructurantes de los que necesitamos hablar y conocer en la didáctica de la geografía o en la didáctica de las ciencias sociales. Siendo además algo urgente, necesitamos abordar esto de manera urgente porque los impactos sociales ya están teniendo lugar, no solamente se están manifestando en las migraciones nacionales en algunos países e internacionales, es un problema, un reto social mundial. Y aquí también estamos observando los efectos, por ejemplo, en la salud de las personas cuando se desatan situaciones extremas debidas a la llegada de olas de calor, ¿no?, por ejemplo. Entonces, bueno, pues es necesario dialogar sobre esto, es necesario aprender y esperamos que esta jornada pues pueda abrir paso a esta temática aquí en la UPNA y en general en la comunidad foral. Bien, pues a continuación va a hablar Itziar Gómez, que nos acompaña. Itziar Gómez es directora gerente de la Sociedad Pública Gestión Ambiental de Navarra, Nafarroako Ingurumen Kudeaketa, y nos va a acompañar en esta apertura de la jornada. Gracias, Itziar. Pues muchísimas gracias a ti, Egunon Guztioi. Lo primero, el agradecimiento por invitarme a la apertura de esta jornada y, desde luego, el agradecimiento por organizar esta jornada tan importante en un momento, como decías, de emergencia climática. Sí que quiero empezar recordando que mañana va a ser el Día Internacional contra el Cambio Climático, pero no es un día más de estos días internacionales que ya en los 365 días del año tenemos para dedicarnos a todo, ¿no? Es un día que deberíamos poner en rojo, y además es en un rojo de emergencia, un día que nos tiene que hacer recordar, parar y pensar en dónde estamos, más allá de todas las evidencias que aparecen, ¿no?, a nuestros ojos, pues como son las sequías cada vez más severas, las tormentas cada vez más intensas o las inundaciones que cada vez son más catastróficas y más abundantes, ¿no? Y me gustaría también empezar diciendo que tenemos un diagnóstico claro y además científico, y decirlo aquí
en la universidad, ¿verdad?, que estamos en emergencia climática. También quiero recordar que en Navarra se declaró Navarra en emergencia climática por el Gobierno de Navarra en el año 2019 y también por la unanimidad del Parlamento de Navarra, una cuestión importante. Y luego recordar la última evaluación del Grupo Intergubernamental de Científicas sobre el cambio climático, que vuelve a poner claramente de manifiesto que si a día de hoy no introducimos cambios transformadores para atajar el cambio climático, ese límite de 1,5 grados que nos hemos marcado, con el que nos hemos comprometido, no se va a cumplir, y no se va a cumplir además por un amplísimo margen, que actualmente estamos casi en la senda casi de los 3 grados, casi nada, ¿verdad? Y esto lo que va a tener son unas consecuencias catastróficas para las personas de todo el mundo. Actualmente, como decía, se están matando a miles de personas cada año y además obligando a un número muchísimo mayor a abandonar sus hogares, lo que hoy también ya se denomina como esa migración climática obligada. Este mismo informe calcula que hay hasta 3.600 millones de personas en el mundo que somos vulnerables al clima. Por lo tanto, podemos decir que las consecuencias del cambio climático impactan y todavía van a impactar más en nuestras vidas. Y hay algo también muy importante, y es que no nos afectan a todos o no nos afectan a todas de la misma manera. El cambio climático, pues, representa un riesgo para la salud, un riesgo para la calidad de vida, pero también lo que representa un riesgo para la cohesión social, porque lo que hace es aumentar la desigualdad y aumentar también el riesgo de pobreza. Se han citado aquí algunos de los ámbitos, salud, calidad de vida. En España, más de 300.000 personas están expuestas al riesgo de inundación, mientras aumentan las muertes anuales atribuibles al exceso de calor y a la morbilidad y mortalidad asociadas a la contaminación y a la mala calidad del aire. Si tomamos otro ámbito como el mundo rural, por ejemplo, sabemos que la concentración económica y poblacional en torno a las grandes urbes pues está abocando a las zonas rurales a un futuro incierto, que además este futuro está agravado por los efectos del cambio climático, que esto afecta al desarrollo económico, pero también al envejecimiento, a la despoblación y al empeoramiento de la calidad de vida. El ámbito de la alimentación, como todos tenemos claro que vivimos en un contexto de producción agraria muy, muy vulnerable al impacto del cambio climático, con restricciones importantes en una parte de la población. Sin embargo, en el otro lado también es un buen momento para recordar que desperdiciamos 1/3 de los alimentos producidos. Y, por supuesto, el impacto de género de cambio climático, que pese a la contribución de las mujeres a la conciencia sobre el cuidado del medio ambiente, sabemos que a nivel mundial han sido las mujeres, y sobre todo las mujeres más jóvenes, quienes han liderado las importantes movilizaciones por el clima en los últimos años, pues son las mujeres quienes resultan más perjudicadas por algunas de las consecuencias del cambio climático, en especial las mujeres mayores que viven solas o que viven en entornos, municipios aislados o entornos rurales, así como, por supuesto, los hogares monoparentales, sufren con mayor frecuencia la pobreza energética, especialmente las mujeres migrantes, y, de nuevo, los hogares monoparentales. Tenemos muchas situaciones, pero yo creo que lo más importante ahora es saber qué respuestas estamos dando, en qué situación nos encontramos, y podemos decir que el cambio es posible, ¿verdad?, que ha habido avances considerables en las energías renovables que pueden reducir enormemente la dependencia global que tenemos con los combustibles fósiles y así, de esta manera, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Tenemos objetivos claros y, además, tenemos una hoja de ruta tanto en políticas de mitigación como de adaptación, pero también lo que necesitamos es un replanteamiento de las decisiones individuales sobre hábitos de vida, sobre pautas de consumo y de compra, y tenemos que ir caminando hacia estilos de vida mucho más sostenibles. Dicho esto, los objetivos gubernamentales a nivel europeo para el 2050, ¿verdad?, están claros, que es la descarbonización total de la economía, que Navarra, viniendo a Navarra, contamos con herramientas y con hojas de ruta tanto en adaptación como en mitigación. Tenemos Clina y tenemos el Plan Energético 2030, cuyo objetivo es que el 100% de la energía eléctrica consumida en la Comunidad Foral
proceda de energías renovables para el año 2030. Es verdad que ya los últimos datos, en el 2023, la producción eléctrica renovable en Navarra ya está superando la producción, la procedente de fuentes fósiles. Tenemos un proyecto LIFE Nadapta que lleva una estrategia integrada para la adaptación al cambio climático de Navarra, que además nos está permitiendo trabajar coordinadamente ámbitos tan importantes como es el sanitario, el forestal, el agua o el agrícola, fundamental. Y también lo que tenemos es una ley foral de cambio climático y transición energética, que también fue aprobada por unanimidad en el Parlamento de Navarra, que tiene, es verdad, que aquí no vale con aprobar una ley, sino que tiene un desarrollo normativo importantísimo y lo que pretende responder es, por una manera, a esa urgencia, una transición energética urgente, pero también algo tan importante como una transición justa, ¿no?, que proteja a los más vulnerables. Y dicho esto, lo que tenemos claro yo creo que es que tenemos que amortiguar las consecuencias sociales del cambio climático, tenemos que incorporar esa idea de compensación junto con la de mitigación y con la adaptación. En ese sentido también recordar, por ejemplo, la Agenda 2030, que al final lo que ha unido, la Agenda 2030, los objetivos ODS, que ha unido en una única agenda gubernamental, las políticas gubernamentales, objetivos sociales y objetivos ecológicos. Y bueno, por centrarnos en Navarra y a pesar de que también una cuestión que en estos días cada vez vamos más evidente, que cada vez se está produciendo un cuestionamiento negacionista del propio cambio climático en parte de la sociedad, pues en Navarra, y además según el ecobarómetro realizado precisamente por este instituto, ¿verdad?, hace apenas de un año, en el 2023, para el Parlamento de Navarra, tiene datos tan importantes que suponen una fortaleza para esta sociedad, como que cerca del 80% de las personas entrevistadas están preocupadas por el cambio climático y además por su influencia en la vida cotidiana. Un 87,6% considera que tienen la capacidad para contribuir a la reducción de las consecuencias del cambio climático. Un 84,8% considera que nuestro estilo de vida influye en el cambio climático y una cosa muy importante, que es el 88% de las personas entrevistadas señalaron que están dispuestas a modificar el nivel de vida para proteger el medio ambiente. Una fortaleza para Navarra, pero además yo creo que un buen punto de partida, ya que esa toma de conciencia en estos momentos resulta imprescindible para poder tomar medidas correctoras. Y en este sentido, y por terminar, ¿verdad?, la educación, la formación es clave, reforzando el conocimiento, la capacitación y además la responsabilidad personal y social, el conocimiento con hechos científicos que resulta básico para tomar conciencia del problema, la capacitación también para una actividad técnica y profesional baja en carbono y sobre todo resiliente frente al cambio climático y esa adquisición necesaria para la responsabilidad personal y social que también es importantísima, porque estoy convencida de que hay otra forma de vivir, hay otra forma de moverse, hay otra forma de consumir, hay otra forma de comprar, hay otra forma de alimentarnos. Yo creo que ahí tenemos el grandísimo reto para todos. Y dicho esto, pues la verdad es que esta jornada sea muy fructífera en este camino que tenemos y en este gran reto mundial que nos señalabas al principio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Itziar Gómez. A continuación hablará Begoña Pérez Eransus, que es nuestra vicerrectora de Proyección Universitaria y Divulgación. Buenos días, Egunon. Muchas gracias por dejarme estar presente en esta inauguración y además, bueno, pues de la mano de la directora de esta sociedad, que además también fue consejera del ramo y con quien hemos colaborado en otras ocasiones. Siempre suelo decir lo mismo en las inauguraciones, me asumo representante del equipo de gobierno de una universidad que es pública, en la que la sociedad navarra confía la formación de 10.000 estudiantes de grado de máster y 10.000 personas pues, que en un futuro van a desarrollar sus profesiones
y que además van a tener capacidad de transformar la sociedad en la que viven, desde el ámbito profesional, como profesionales de la medicina, del magisterio, de la ingeniería, de la sociología o del trabajo social, pero también como ciudadanos y ciudadanas de responsabilidad plena. En ese sentido, y como miembro de ese equipo rectoral, mi papel aquí es de apoyo, de soporte, de agradecimiento al Instituto Icomunitas y en concreto a la profesora Lidia Delicado por organizar esta jornada, por la pertinencia de la temática, la gravedad, como decía mi compañera de mesa, del cambio climático, pero por esta mirada de carácter integral a las consecuencias sociales, ¿no? Yo creo que también, como decía mi predecesora, bueno, el negacionismo o el escepticismo o simplemente la mirada más trivial a largo plazo de los efectos del cambio climático chocan con esa evidencia de las consecuencias no solo a nivel climático y a nivel físico, geográfico, sino también a nivel social. Y en ese sentido yo creo que es muy pertinente esta mirada transversal desde la geografía, desde la educación, desde la sociología, con todas esas perspectivas especiales, ¿no? De clase social, de género, multiculturales, también todo lo que tiene que ver con la división internacional del trabajo y con la posición que ocupa cada país en el sistema económico y social. Por tanto, enhorabuena. Vamos a tener expertos y expertas de distintas universidades y, por tanto, pues, bueno, vamos a tener este espacio de transferencia de resultados de investigación. Nosotros en esta universidad pública tenemos ese deber de salir hacia afuera y contar de una forma divulgadora y de una forma que llegue a toda la ciudadanía los resultados de las investigaciones. A veces en las universidades nos hemos inclinado mucho a la hiperespecialización, ¿no? El mercado laboral es muy competitivo y hemos tenido la tentación en estos años de atrás de llenar los contenidos de los planes de estudio de contenido muy especializado y a veces ha dejado esto poco espacio a la interdisciplinariedad, a la colaboración y a las miradas de otros ámbitos científicos, ¿no? En ese sentido yo creo que es preciso volver otra vez a dejar espacio para miradas de carácter sociológico, educativo, para poder, de alguna forma colaborar entre distintos ámbitos científicos. En esta universidad pues, tenemos el Instituto Smart Cities, que busca la eficacia y la eficiencia de las energías renovables para hacer ciudades más sostenibles, en las que la vida sea de más calidad y también más respetuosa con el medio ambiente. Tenemos el Instituto ISFood, que busca la producción de alimentos respetuosa con el medio ambiente y también sostenible. Pero quizás hace falta, ¿no?, esta colaboración entre institutos, ¿no?, que la mirada social de Icomunitas esté presente también en las investigaciones de otras disciplinas. Tenemos camino por recorrer, sé que se han creado grupos de investigación multidisciplinares, pero hay un ámbito, ¿no? Ahí también mi papel en la mesa también es recoger. Suelo decir que tengo un papel de vuelta que es llevar al equipo rectoral y después descender a los centros y departamentos esta capacidad que tenéis a veces de innovar y en los espacios de transferencia de tener estas miradas más amplias. En mi papel, por tanto, de vuelta, pues pienso contar, ¿no?, la necesidad de contar con especialistas del mundo educativo. Hoy vamos a tener académicos y académicas, pero también vamos a tener personas que en el sistema escolar ya llevan camino recorrido de trasladar a las aulas la necesidad de hacer conscientes a los niños y niñas y a los adolescentes de distintas etapas educativas de cómo su vida, su consumo, su forma de moverse en el mundo tiene impacto positivo en la transformación y en la sostenibilidad de la vida, ¿no? En ese sentido, es bueno traer a esas personas que a veces en el mundo educativo están llenas de demandas que hacemos, ¿no? Al final todo pasa por la transformación en el aula y todos los encargos que les ponemos a veces hacen que no tengan tiempo para hacer evaluación, para hacer reflexión o para transferir esos resultados de sus progresos educativos al resto de la sociedad. Yo creo que aquí también en la universidad tenemos ya una cierta trayectoria, y aquí está también la Cátedra Aprender, de
colaboración con el sistema educativo en general para poder aprender de ese conocimiento que tienen en las aulas y que tiene el profesorado y poder transferirlo, evaluarlo y generalizarlo, ¿no? En ese sentido, pues, la nueva ley de organización universitaria nos demanda a las universidades que hagamos ciencia ciudadana, ¿no? Que significa también que las universidades escuchemos al conocimiento que está a nivel técnico, a nivel de profesionales y también a nivel de ciudadanía, lo recojamos, lo sistematicemos y lo devolvamos a la sociedad en un formato pues, fácil para que todo el mundo pueda compartirlo y podamos disfrutar de él. No quería decir nada más que poner a disposición de todos los estamentos que estáis hoy aquí y de las personas del público a la Universidad Pública de Navarra para poder seguir avanzando por la transformación. Muchas gracias.